Hoy vamos a desmenuzar la increíble y dramática historia del hombre que inventó el fascismo, Benito Mussolini. Vamos a hacer un recorrido para entender cómo es que un socialista radical se transformó en un dictador totalitario que, al final, llevó a su país a la ruina. Esta frase, así de corta, resume perfectamente el núcleo de la ideología de Mussolini. Pero lo más sorprendente de todo es que su carrera política no empezó aquí. Para nada. De hecho, comenzó en el extremo completamente opuesto. Y es que, aunque suene increíble, los orígenes del futuro dictador estaban, de hecho, en la izquierda más revolucionaria. A ver, para que se den una idea, nació en 1883 y su papá, que era un herrero socialista de hueso colorado, lo nombró en honor a varios héroes de la izquierda. Y sí, entre ellos el mismísimo presidente mexicano Benito Juárez. El joven Mussolini fue, por años, una de las voces más importantes y radicales del socialismo italiano. O sea, no era un cualquiera, llegó a ser editor de Avanti, el periódico oficial del partido. Pero entonces estalló la Primera Guerra Mundial. Y esto lo cambió todo. Fue un antes y un después para él. Pasó de ser un socialista que estaba en contra de la guerra a un nacionalista extremo que exigía que Italia entrara al conflicto. Obviamente lo expulsaron del partido. Peleó, fue herido y regresó del frente convertido en otra persona. El cambio fue de verdad un giro de 180 grados. El tipo que antes defendía la hermandad internacional y la lucha de clases, ahora estaba convencido de que el destino de Italia dependía de la guerra, del militarismo y de un nacionalismo llevado al extremo. Y aprovechando todo el caos que dejó la guerra y el miedo que muchos le tenían al comunismo, Mussolini creó un movimiento político completamente nuevo y muy violento. Lo bautizó como fascismo. Su símbolo, las fases romanas, representaba la fuerza a través de la unidad. Esta nueva ideología exigía lealtad absoluta al Estado, y aquí viene lo más importante. Consideraba que la violencia no era el último recurso, sino una herramienta política totalmente válida. Y aquí es donde demostró su astucia política. En octubre de 1922, organizó la famosa Marcha sobre Roma. Fue una jugada maestra de intimidación. Miles de sus seguidores, los camisas negras, amenazaron con tomar la ciudad. Pero en realidad fue un gran bluff. El rey, muerto de miedo de que empezara una guerra civil, prefirió entregarle el poder. Así, Mussolini se convirtió en primer ministro sin disparar un solo tiro en la capital. Ya con el poder en sus manos, Mussolini no perdió el tiempo. Empezó sistemáticamente a desmantelar la democracia italiana, pieza por pieza. El punto de no retorno fue sin duda el asesinato de su rival, Giacomo Matteotti. Este líder socialista tuvo el valor de pararse en el Parlamento y denunciar el fraude y la violencia de los fascistas. Días después lo secuestraron y lo mataron. Esta crisis pudo haber acabado con Mussolini, pero en lugar de echarse para atrás, redobló la apuesta. Su respuesta fue este discurso. En un acto de desafío increíble, se paró frente a todos y asumió la responsabilidad por la violencia, básicamente retando a sus oponentes a que intentaran detenerlo. Con estas palabras, le estaba declarando la guerra a la democracia y anunciando el inicio de su dictadura. Y para que no quedara ninguna duda, aprobó las llamadas leyes fascistísimas. Con esto, se acabaron los partidos de oposición, la prensa libre, el derecho a huelga, creó una policía secreta, la OBR, y reinstauró la pena de muerte. Punto. La democracia en Italia había muerto. Ya con el poder absoluto y conocido por todos como el Duce, que significa el líder, Mussolini se obsesionó con una idea: restaurar la antigua gloria del Imperio Romano a través de la conquista. Su gran ambición imperial lo llevó a invadir Etiopía en 1935. Y fue una guerra de una brutalidad terrible. Para aplastar a la resistencia, sus tropas no dudaron en usar armas químicas prohibidas, como el gas mostaza, no solo contra soldados, sino también contra la población civil. Esta victoria lo llevó a la cima de su popularidad dentro de Italia. Pero, a nivel internacional, esta agresión lo aisló por completo. Bueno, casi por completo, porque en Europa había otro dictador con ideas expansionistas que veía con muy buenos ojos sus métodos. Y así fue como Italia se encaminó al desastre. Mussolini forjó una alianza terrible con Adolf Hitler. Se apoyaron mutuamente en la Guerra Civil Española. Luego, Mussolini copió las leyes raciales antisemitas de la Alemania nazi y finalmente firmaron el Pacto de Acero. Esta alianza militar arrastraría a una Italia que no estaba para nada preparada directo a la Segunda Guerra Mundial. Y esa guerra, la que Mussolini pensaba que sería una victoria rápida y gloriosa, se convirtió en su propia tumba. Las derrotas militares fueron una peor que la otra, un desastre total.
tanto que su propio partido le dio la espalda. Lo arrestaron. Luego, en una operación casi de película, los alemanes lo rescataron, pero ya no era el duce. Se había convertido en una simple marioneta de Hitler en el norte de Italia. Su último intento de escape fue un fracaso. El 28 de abril de 1945, mientras trataba de huir a Suiza disfrazado de soldado alemán, fue capturado por partisanos italianos y ejecutado junto con su amante, Clara Petacci. Y lo que pasó al día siguiente fue una imagen que le dio la vuelta al mundo. Su cuerpo, el de Petacci y el de otros líderes fascistas, fueron llevados a una plaza en Milán y colgados boca abajo, a la vista de todos. Un final increíblemente sombrío y brutal para 23 años de poder absoluto. Y al final te quedas pensando, ¿cómo es que un hombre que prometió la gloria de un imperio terminó llevando a su país a la ruina y encontrando un final tan violento? Su historia es una advertencia muy poderosa sobre el peligro del nacionalismo extremo, sobre lo frágil que es la democracia, y de cómo la promesa de orden a cualquier precio a menudo le abre la puerta a la peor de las tiranías.